Giza Eskubideen Behatokia y Harrera, la asociación que ayuda a expresos de ETA, han dado a conocer un informe de la ONU que critica la falta de ayuda institucional para la integración social de los presos y presas vascas. El alto comisionario de Naciones Unidas, con datos facilitados por Harrera, pide a las instituciones que se impliquen y den respuesta a las necesidades de las personas que quedan en libertad. Harrera y Behatokia se suman también a la petición de ayuda a las administraciones públicas para la reintegración social de las personas que salen de prisión. Se deben impulsar y promocionar estas políticas, ya que son garantía de sus derechos reconocidos internacionalmente y no un acto de caridad. Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat, baita ere, baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.